Convocó una reunión, los escritores suelen hacer una reunión de presentación del libro, ¿verdad? Para firmar libros y que la gente los compra, bueno, el escritor los firma y todo, ¿no? No llegó nadie, hermanos. No llegó ni una sola persona, ni un alma, nadie. Estuvo horas la señora ahí esperando y se tomó una foto y la posteó en Twitter, bueno, como una anécdota de la vida, ¿no? La primera vez que le sucedía y estaba, obviamente, como pueden ver ahí, bastante compungida y no es para menos, ¿no? Imagínate el esfuerzo de haber publicado un libro, haberlo escrito con la expectativa, ¿verdad? Porque siempre que uno hace algo, tiene expectativas, ¿verdad? De que algo va a suceder, de que algo va a servir. Y bueno, hace todo lo que ella está en su parte a hacer, convoca, hace toda la situación, hace el marketing necesario, pero no llega nadie. Nadie se interesó en su libro. Después ella lo posteó y en las redes ahí ya se viralizó un poco el asunto y ya no sé, no hice más seguimiento de qué pasó con su libro, pero en todo caso pasó a la historia, ella lo entendió así, como un aprendizaje, ¿no? Como que no siempre en la vida se gana, como que no siempre en la vida se obtiene lo que uno quisiera. Y eso nos dejó pensando cómo se ha de sentir, ¿verdad? Creo que todos en algún momento hemos pasado por una circunstancia similar, es decir, a esforzarnos mucho, trabajar bastante, hacer un tipo de inversión, incluso hasta económica, con las miras de conseguir algún tipo de resultados y que no suceda, ¿verdad? Y puede ser de muchas maneras, es decir, tengo expectativas con respecto a mi familia, tengo expectativas con respecto a mis hijos, tengo expectativas con respecto a mi esposo, tengo expectativas con respecto a mi trabajo, tengo expectativas con respecto a la iglesia, tengo expectativas en cualquier tema específico y invertimos esfuerzo, tiempo y dinero y no funciona. ¿Cómo nos sentimos? Bueno, nos sentimos desalentados, nos sentimos apabullados, muchas veces decimos ya, no más, se acabó, no lo vuelvo a intentar, ¿verdad? No lo vuelvo a intentar, no vuelvo a arriesgarme, no vuelvo a esforzarme más y nos quedamos ahí en la zona segura, en la zona de confort y decimos, bueno, ya fracasé una vez, ya no me vuelve a pasar, ¿verdad? Y me quedo allí. Y muchas personas en la vida se quedan así, hermanos, ya no intentan, ya no sueñan, ya no van más allá en busca de otras cosas, simplemente porque en algún momento de su vida fracasaron en algo y se quedaron allí. Quiero compartir contigo cómo el fracaso es parte de la experiencia humana, pero cómo el fracaso, aún el fracaso, algo tan triste o tan terrible como el fracaso, en las manos de Dios puede ser utilizado para algo mucho mejor. Nuestro Dios es tan poderoso, hermanos, es tan bueno, tan sabio, que aún lo malo lo puede usar para algo bueno. Así que déjame, por favor, compartir contigo el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a ver un texto que seguramente ya lo has leído, incluso de repente ya lo has escuchado predicar en algunas oportunidades. Pero déjame que te comparta, no seas así. Dame. Claro, de repente vas a decir, no, ya la escuché, me voy. O no te vas, pero te desconectas, ¿no? Dices, ya la escuché, así que te desconectas y entras en modo invernación. No seas así, hermano. Espérate que por favor termine el sermón y ahí ya me dices. Lucas capítulo 5, verso 1. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron, y efectivamente llenaron ambas barcas, de tal manera que las barcas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas,
dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar, hermanos, un momentito. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por el hermoso privilegio que nos das, Señor, de orar, de tener la palabra de Dios, el consejo, Señor, de tu palabra y la presencia de tu Espíritu Santo. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas, Señor? Tu palabra dice claramente, nada podemos hacer separados de ti. Pero en esta mañana, Señor, estamos aquí en tu casa, tu pueblo, delante del cual tengo el privilegio de estar, para escuchar tu palabra, para oír lo que tú nos quieres hablar, Señor, y para obedecer. Señor, háblanos en esta mañana, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, les decía hace un instante, el fracaso es algo muy difícil de digerir para muchas personas. El fracaso muchas veces nos detiene, el fracaso muchas veces nos amortigua, nos anestesia y nos da miedo. A las personas no les gusta fracasar desde pequeño, ¿verdad? O a uno no le gusta equivocarse, a uno no quiere arriesgarse, ya a veces le da miedo cuando eso pasa. Pero déjame decirte, hermanos, que el fracaso es parte de la experiencia humana y es algo que aún Dios utiliza para sus propósitos mayores. Y lo que este texto nos muestra, más allá del aparente fracaso que tuvieron estos pescadores o esta situación que tuvieron tan difícil de haber pescado toda la noche y no haber conseguido nada, el enfoque de este pasaje no está tanto en ellos, sino más bien está en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo que este pasaje nos muestra, hermanos, si pudiéramos así resumirlo en la idea central, es que Dios desea bendecir a cada persona en general y a cada uno en particular, pero con algunas condiciones, es decir, a cada aquel o a cada quien ponga atención a su palabra y se someta o se entregue de lleno a la voluntad del Señor. Esa es la idea de este pasaje. Y usted va a ver que hay un proceso con Pedro acá. Primero el Señor Jesús le pide su barca, luego le pide que le obedezca y luego Jesús le dice, tú vas a ser un pescador, le cambia completamente su destino. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta mañana. Así que mi propósito en esta mañana, hermanos, es animarte a que dispongas tu corazón al Señor, a que obedezcas la voluntad de Dios expresada en su palabra y te entregues a los propósitos de Dios sin temor, porque si aún pasaras por momentos de fracaso, eso en las manos de Dios puede ser utilizado para cosas aún más grandes. En pocas palabras, no tengas miedo, hermano. No tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de fracasar, no te sientas mal porque a veces las cosas no salen bien. En las manos de Dios, aún eso malo puede convertirse en algo poderoso en sus manos. 3 puntos quiero mencionarte en esta mañana. Los versos 1 al 3, en los versos 1 al 3, dispón tu corazón al Señor. Versículos números 4 al 7, obedece la voz del Señor. Y tercera parte, versículos 8 al 11, entrégate por completo al Señor. Y si te das cuenta, cada uno de estos pasos es una progresión, que hay un mayor nivel de compromiso. Primero disponte al Señor, luego escucha su voz y obedécela, y luego entrégate por completo. Hay una progresión. Vamos entonces a leer la primera parte, versículos 1 al 3. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Jesús para escucharle, para oír la palabra del Señor, estando el Señor Jesús junto al lago de Genesaret, que también por si acaso es el mar de Galilea, por si acaso. Genesaret es el mar de Galilea. Vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores se habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era propiedad de Simón Pedro, le pidió que se separara de la tierra un poco para poder usar como plataforma, ¿verdad? Y ahí poder enseñar a las multitudes desde la barca. Ahora, ¿esto cuándo sucede? Este evento, hermanos, la Biblia nos narra 2 eventos de pesca milagrosa. Uno al inicio del ministerio del Señor Jesús, que justamente es este que estamos leyendo, y otro al final, cuando Jesús ha resucitado ya. Y los discípulos se habían vuelto a pescar y no habían pescado nada, y el Señor le dice que echen la red y recogen un montón de pescados, pero ya eso había sucedido después de la resurrección de Jesús. Este evento que estamos leyendo ahorita es al inicio del ministerio de Jesús, cuando recién conocía a Pedro. Lo único, llamémoslo así, resaltante que había sucedido entre Pedro y el Señor Jesús es que el Señor Jesús le había sanado a la suegra. ¿Sí? Nada más. ¿Por qué están riéndose? Eso no es milagro, dicen por ahí. Depende cómo lo veas, no sé. Depende cómo lo veas. Pero le sanó a la suegra. Así que no sé si Pedro estaba alegre o estaba resentido, no lo sé, pero
había sucedido ahí, al inicio. Sí, ¿verdad? Ahora, al inicio de esta situación, o este cuadro, esta historia nos muestra un cuadro muy interesante. Hay dos necesidades que usted puede notar. ¿Cuáles son esas dos necesidades? Y son muy diferentes, ¿verdad? Una tiene trascendencia eterna, la otra no. Una es importante, la otra no lo es tanto. Una es urgente, la otra tampoco no lo es tanto. ¿Cuál es la necesidad primera, la más importante? Hay una multitud perdida y deseosa de escuchar la palabra de Dios. Tal vez usted no lo ha notado, pero hay una necesidad ahí. Dice el texto claramente que había una multitud que se agolpaba porque quería escuchar la palabra de Dios. Había sed, había hambre de escuchar la palabra de Dios, de la Escritura. Era una multitud que, como usted sabe ya, eran como ovejas sin pastor, que estaban perdidos, que necesitaban de Dios, de su palabra, necesitaban perdón, necesitaban restauración, necesitaban muchas cosas, porque recuerda que la sociedad religiosa de Israel en esa época oprimía a la gente, no enseñaba realmente la palabra de Dios, no mostraba el amor de Dios, así que esa era una multitud necesitada de escuchar, sedienta. Esa es la necesidad primera. Esa es la necesidad más importante, esa es la necesidad más urgente, esa es la necesidad más trascendente, porque estamos hablando de vidas eternas, que pueden pasar en el infierno, pueden pasar en el cielo, dependiendo de la situación en la que se encuentren. Ahora, hay otra necesidad, que es más pequeña, no por ello es despreciable, por favor, pero es más pequeña, es temporal. ¿Cuál es esa necesidad? Un grupo de pescadores que tuvieron un mal día. Pongamos en perspectiva las cosas, ¿verdad? Es decir, no pescamos toda la noche. ¡Ay, se quebró el negocio! ¡Qué desgracia! ¡Me muero! Por favor, solo fue un mal día. No dice que todos los días pescaban y no recogían nada. No. Dice que simplemente esa noche no pescaron. Fue un mal día. Si yo pudiera ponerlo en balanza, ¿cuál es más importante, hermanos? ¿La necesidad de multitud de personas que están sedientas de la palabra de Dios? ¿O tuvo un mal día de pesca? Usted nota, ve la diferencia. Pero muchas veces ¿en qué nos fijamos? Tuve un mal día. Y se acabó el mundo. Que se pare el mundo que me bajo. ¿Verdad? Y no es así. Hay necesidades que a veces pasan desapercibidas a nuestros ojos, pero son más importantes. Son más trascendentes. Son más urgentes, pues. Pero muchas veces nuestros ojos están centrados en lo que me pasa a mí. No es que me ha pasado a mí. Yo sé que hay un mundo perdido, pero no he podido pescar. ¿Me entiendes? Y le damos más importancia a algo que no lo tiene tanto. Mientras la multitud entonces estaba deseosa y se agolpaba y buscaba al Señor para escuchar la palabra y nota y recuerda que no habían parlantes, no habían equipos electrónicos, así que y la gran multitud quería escuchar al Señor, así que estaban viendo la manera, la forma de cómo poder hacerlo. Este grupo de pescadores estaba ahí en el puerto lavando sus redes, preparándose pues para ir a descansar, frustrados, cansados, toda la noche pescando, frustrados, molestos, tal vez habían hecho planes, tal vez, bueno, con la pesca esto iban a comprar, iban a ahorrar, iban a hacer algo, y no les salió, pues, no les funcionó. Y estaban ahí molestos, frustrados, cansados, lavando sus redes, preparándose para un siguiente día, a ver cómo les va. En esa situación, o en ese momento, el Señor Jesús toma la iniciativa y le pide a Simón Pedro, por favor, ¿verdad? Deja de hacer lo que estás haciendo, préstame tu barca, no para pescar, pero préstame tu barca para poderlo usar como plataforma, es decir, alejarme un poco de la tierra en el agua y usarlo como plataforma para que todos me puedan escuchar. Pedro, hermanos, a pesar de que muy probablemente estaba cansado, frustrado, estresado y muchas otras cosas más, tomó una buena decisión. ¿Cuál fue? Dejar de lado un momento esta necesidad y disponer su barca y su ayuda para poder mover al lugar que el Señor Jesús quería para que pueda enseñar. Y así el Señor Jesús pudo sin problemas predicar la palabra de Dios y satisfacer esa necesidad que era más urgente, más importante, más trascendente y más relevante. Es que bueno, de verdad, que Pedro pudo sopesar la situación y dejar de lado su interés temporal, su necesidad temporal
no relevante, porque el hecho de que un día te vaya mal no significa que mañana te vaya mal también, ¿verdad? Y decir, no, esto es más importante, esto es más relevante, esto es más urgente. Señor, por favor, usa mi barca, úsalo, no pasa nada, úsalo. Entonces, hermanos, hasta ahí algo lindo que podemos ver acá es que aún en medio de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades, que no significa que no son válidas, no significa que no son importantes, pero si usted las pesa al lado de otras necesidades, pues no son tan importantes, ¿verdad? Ahora vamos a ver más adelante que hay que hacernos algunas preguntas cuando nos pasan algunas necesidades o vivimos algunas circunstancias. Pero aún en medio de las circunstancias difíciles, podemos, hermanos, podemos disponer o poner a disposición del Señor lo que tenemos, lo que somos, para poder satisfacer otras necesidades más importantes, más urgentes, más eternas. Por ejemplo, vamos a ir mirando un poquito más. Piensa en esto, hermano. Sopesa y discierne las prioridades cuando tú estás viviendo algo que de alguna manera rivaliza contra algo que te está pidiendo el Señor. En otras palabras, muchas veces, y vamos a poner casos prácticos, muchas veces tenemos los creyentes un gran dilema cuando llega fin de mes, ¿verdad? Porque decimos, yo sé que como creyente tengo que diezmar, pero por otro lado digo, tengo muchas necesidades o tengo muchas situaciones. Sucede una crisis también cuando de pronto sé que tengo que hacer algo para el Señor, es decir, un servicio, un evento o algo del ministerio que rivaliza con alguna otra necesidad. De repente estoy cansado, de repente tengo una situación en casa o tengo algún tema que resolver, ¿verdad? ¿Nos pasa o solo a mí me pasa? A todos nos pasa, ¿verdad? Que tenemos que llegar en ese momento, ese dilema, esa disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Bueno, tal vez eso te puede ayudar, hermanos. Hacerte estas preguntas a la luz de lo que acabamos de ver. ¿Qué trascendencia tiene lo que estás viviendo, lo que quieres hacer? A la luz de lo que Dios te está pidiendo. Es decir, ¿es trascendente lo que vas a hacer o no es trascendente? Tengo que escoger. ¿Podrías posponerlo para hacer primero lo que Dios pide? Si te das cuenta, en la mayoría de los casos sí se puede posponer, ¿verdad? Es decir, que laves tu ropa 2 horas después no va a ser mucho problema, ¿verdad? No, es que a la hora del culto justo es la hora que tengo que lavar mi ropa. ¿Puedes posponerlo? Yo creo que en la mayoría de los casos sí, ¿verdad? Se pudiera posponer. No, es que tú no sabes, tengo que alimentar a mis canarios. Y mis canarios comen a las 11 en punto, exactamente. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Nosotros tenemos unos hámsters. ¿No quieren hámster? Ya nos resignamos. Que mueran de viejos. Lo peor es que no se mueren. Yo no sé cuántos años tienen ya. Me engañaron, me dijeron que vivían 2 años. Creo que tienen 15 ya y siguen ahí. No se mueren. Bueno, el punto es que muchas veces nosotros salimos, por ejemplo, el domingo, ¿no? Y ya nos regresamos hasta la noche a la casa. ¿Y qué le diría? No, hermano, disculpe, me tengo que ir a dar de comer a mi hámster. No es que lo deje sin comer, por si acaso, no me vayan a acusar ante la... Le dejamos su comidita, pues. Ya que coman hasta el... Ya en la noche regresamos y lo recargamos. Pero usted me entiende, hay cosas que se pueden posponer. Hay cosas que se pueden posponer. ¿Realmente es tan urgente lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es tan urgente que te impida congregar, que te impida diezmar, que te impide servir. ¿Es tan urgente realmente? Bueno, de repente hay algunos casos que sí puede ser emergencias, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos yo creo que tú vas a coincidir conmigo en que no son tan urgentes, que realmente no te vas a morir si no lo haces en ese momento.
suele pasar que justo tenemos la costumbre, o no sé, de justo programar cosas para los momentos en los cuales deberíamos estar en la casa del Señor o sirviendo, ¿no? Pero creo que se podría, o me estoy equivocando, hermanos. Se puede posponer, ¿verdad? Hay cosas que no son tan urgentes. Hay efectos beneficiosos para otros, además de para ti, acerca de lo que quieres hacer. Eso es un muy buen punto de análisis. Es decir, lo que vas a hacer probablemente te va a beneficiar solo a ti. Pero si vas a hacer algo que Dios te pide, probablemente va a beneficiar a otros, ¿verdad? Pedro estaba lavando sus redes. ¿A quién le beneficiaba? Al negocio de Pedro. Pero Pedro dejó de lavar sus redes y dispuso su barca para el Señor. ¿A quién benefició? A toda esa multitud que quería escuchar la palabra de Dios, y seguramente muchos de ellos no podían escuchar porque Jesús estaba ahí nomás, y los que estaban cerquitas se beneficiaban, pero los más lejos no. ¿Qué necesitaba el Señor? Apartarse un poco más para que el efecto de, ¿me entiendes, verdad?, auditivo, llegue a más personas. Entonces muchas veces, hermanos, vamos a tener que dejar de lado un beneficio personal, temporal y poco relevante para dar lugar a un beneficio mayor para otras personas. Y eso es parte de lo que Jesús, el Señor, nos dice, es morir a uno mismo. Dejar de que yo sea lo más importante y ceder para que más bien yo sea canal para que otros puedan ser bendecidos. ¿Podrías poner lo que quieres hacer como ejemplo para otros creyentes? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Es decir, no, yo tengo que darle de comer a mi gato justo a la hora del culto. Es más, hermanos, les recomiendo que si ustedes tienen un gato, no vengan al culto, vayan a darle de comer a su gato. ¿Lo podrías poner como ejemplo lo que estás haciendo? Esa es una buena pregunta. Si lo que tú haces podrías ponerlo como ejemplo, hazlo. Pero si no, y si tu conciencia te acusa, ya te das cuenta de que eso es algo que no está bien. Y que en la balanza tú estás sopesando más lo que tú quieres hacer que lo que Dios te está mandando a hacer. Y ahí empiezan los problemas. ¿No puedes delegar lo que quieres hacer para ocuparte tú en lo que Dios te pide? Puede ser que sí, ¿verdad? Hay cosas que sí se pueden delegar, que sí se pueden dejar, que sí se pueden posponer, que no son tan urgentes, que no son tan importantes, que no son tan relevantes, comparados con los beneficios eternos que tú y los que están a tu alrededor y los que te rodean pueden recibir si empezamos a caminar en lo que Dios nos pide que hagamos. Eso no significa, hermanos, que a Dios no le importe tus necesidades. Vamos a ver más adelante que es todo lo contrario. Pero Dios dice un orden: primero yo, después tú. ¿Qué siervo hay, verdad? ¿Qué siervo hay que cuando su amo llega, verdad, le dice, anda, sírvete tú mismo y ya tú ves qué me haces? No. ¿Qué hace el siervo? Le sirve a su amo y después él come, ¿verdad? Así funciona, hermanos. Mientras yo ponga como prioridad mis deseos, mis anhelos, siempre voy a fracasar, siempre voy a caer. Pero si yo pongo por delante lo que Dios quiere en primer lugar, entonces estaré haciendo lo que a Dios le agrada y encima seré bendecido más adelante. Mira lo que dice, hermanos, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 15. Está hablando de un tema económico principalmente, pero es un principio que se aplica para realmente cualquier cosa en la vida. 2 de Corintios capítulo 8, verso 1. Pablo está hablando a los corintios acerca de los macedonios y dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, dice, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces acá ves una iglesia humilde, pobre económicamente, pero que eran ricos en su mente y en su espíritu, porque ellos entendían este principio. Ellos entendían que lo primero no es lo que yo quiero, primero es la voluntad del Señor. Ellos se dieron a sí mismos al Señor, ellos se dispusieron al Señor.
y podían ser útiles. Si Pedro decidía simplemente no darle la barca, eso no hubiera pasado de ser un mal día para Pedro, ¿verdad? Tal vez al día siguiente hubiera podido pescar un poco más, tal vez otro día no pescaba, y así hubiera transcurrido sus días como un pescador, como cualquier otro. Pero ese día cambió algo en la vida de Pedro. Ese día cambió el destino de la vida de Pedro, porque ese día él dejó de ser un pescador y pasó a ser un pescador de hombres. ¿Por qué? Porque él empezó a decidir, o él decidió disponer su corazón antes que cualquier otra cosa. Poner los deseos de Dios antes que sus propias circunstancias. Entonces, hermano, que ninguna circunstancia, yo te animo, te impida que puedas disponer lo que tienes y sobre todo lo que eres para el Señor y para su obra. Que nunca estén en nuestros labios la palabra no puedo, no voy, no tengo, sino que siempre tengamos en nuestro corazón la disposición valga la redundancia, de disponernos al Señor. Mucha gente dice, no doy porque es muy poquito, o no vengo porque ya es tarde, me da vergüenza, o no me he bañado. Bueno, si no te has bañado, báñate, hermano, y vienes igual, pero... O ven, pero siéntate atrás, ¿no? No debería haber ninguna razón. Bueno, a menos que estés pues en emergencia, en un hospital, acompañando a alguien, o que tú mismo estés en emergencia, Dios no quiera. Tal vez esa sería la única razón para que no estés en la casa del Señor, para que no estés sirviendo al Señor. Todas las demás cosas se pueden postergar, no son tan importantes, se pueden resolver, se pueden aplazar, o simplemente puedes moverla de alguna manera para que se puedan realizar. Como dice la Escritura, el que busca encuentra, ¿verdad? Y el que busca excusas las va a encontrar. Pero el que busca también buenas razones para hacer la voluntad del Señor también las va a encontrar, para hacer lo que realmente Dios nos manda. Entonces, en primer lugar, querido hermano, hermana, disponte al Señor. Dispón lo que tienes, dispón lo que eres, dispón todo lo que el Señor te ha dado para la gloria del Señor, porque en pocas palabras y en última instancia es de Él, ¿verdad? Es de Él, no es otra cosa, es de Él todo lo que tenemos y todo lo que somos. El segundo punto, obedece la voz del Señor. Sigamos leyendo, hermanos, verso número 4, Lucas capítulo 5. Cuando terminó de predicar, cuando terminó de hablar el Señor, le dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echa tus redes para pescar. Respondiéndole Simón le dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, dice, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que las barcas, ¿qué dice? Se hundían. Una vez, y nota esto, hermanos, una vez que se satisfizo, porque no es satisfació, es satisfizo, ya averigüé. Una vez que se satisfizo la necesidad más urgente de las personas, que era escuchar la palabra del Señor, ¿qué sucede ahora? El Señor dirige su atención hacia Pedro para suplir la otra necesidad. Por eso te decía al inicio que el hecho de que tú pongas en primer lugar a Dios no significa que Dios no se va a ocupar de tus necesidades. No significa que a Dios no le importa tus necesidades. No, todo en su orden. Una vez que se satisface la necesidad más urgente, más apremiante, más relevante, más trascendente, Jesús ahora se ocupa de la otra necesidad que tenía Pedro. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué hace Pedro ahora? ¿Qué hace el Señor ahora? Le lanza un desafío de fe a Pedro. Le lanza un desafío de fe. Ustedes saben, porque lo hemos leído, que estos hombres habían estado toda la noche pescando y no habían logrado pescar nada. Un mal día. Sin embargo, esa no era su mayor necesidad. ¿Cuál era la mayor necesidad de Pedro y de sus compañeros? Creer al Señor. Porque dice la Escritura, el que cree, todo le es posible. La necesidad visible, lo que usted y yo vemos, no me alcanza el dinero, no sé cómo voy a llegar a fin de mes, ¿verdad? Mi familia no se convierte,
o no sé si voy a durar, me van a renovar el contrato, o este día no pude vender lo que yo quería vender. Esa es la necesidad visible, lo que usted y yo vemos y mayormente lo que nos preocupa, lo que nos agobia, lo que no sabemos qué hacer. Pero déjeme decirte que esa no es la mayor necesidad, hermanos. La mayor necesidad nunca es económica, nunca es visible, está en el corazón nuestro. La necesidad mayor de nuestros corazones, hermanos, es necesidad de aprender a confiar más en Dios. Necesidad de aprender a conocer más al Señor. Necesidad de confiar más en su palabra. Entonces, si no fuera así, entonces olvidémonos de textos como que al que cree todo le es posible. ¿Verdad? Esa es la necesidad mayor. Y yo quiero que usted en esta mañana note eso. Nuestra necesidad es espiritual. Nuestra necesidad es de santidad. Nuestra necesidad, como hablábamos hace un momento, Ernesto, en el video, es de comunión con Dios, de orar. Esa es nuestra mayor necesidad, porque si eso está bien, todo lo demás, dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es todo? Es todo, pues, hermano, es todo. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, el gran problema, la gran necesidad que usted y yo tenemos es espiritual. Es de buscar más al Señor, es de conocerle más, es de confiar más en Él, más en su palabra que en las circunstancias, más en lo que no se ve que en lo que sí se puede ver. Esa es la necesidad que tenía Pedro y sus compañeros. Entonces, a eso va dirigido el desafío del Señor. Ahora, no me malentiendas y pienses que todo lo estoy espiritualizando, porque Jesús no le dijo a Pedro: ay, Pedrito, anda, ora, el Señor te va a bendecir. No. El Señor es tan sabio, hermanos, que en ese desafío de fe, si Pedro lo pasaba, no solo iba a suplir su necesidad espiritual, sino material también a la vez. Y qué hermoso es que cuando el Señor nos quiere bendecir, nos bendice integralmente. Nos bendice integralmente, ¿verdad? Entonces el Señor quiere tratar con la vida de Pedro, pero también quiere bendecir la vida de Pedro. Él sabe que tiene necesidad. La Escritura nos dice que Él sabe qué necesidad tenemos antes de que nosotros la pidamos. Él es un buen padre, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él es un buen padre. Mira lo que dice entonces. Jesús le lanza un desafío de fe. Pero déjame hacerte énfasis una vez más en este principio que hemos visto. Si tú te alineas con Dios para que Él lleve a suplir las necesidades de otros, Él suplirá también tus propias necesidades. Si tú te centras en que Dios supla tus necesidades espirituales, Él va a suplir también las materiales. Recuerda, Jesús ya le había pedido la barca y Pedro se lo había dado. Pero déjame decirte, Dios no solamente quiere tu billetera. El Señor quiere sobre todo tu corazón. Porque yo puedo dar mi diezmo, pero si mi corazón no está en Dios y en su casa, eso no sirve de nada. ¿Usted me entiende? Yo puedo dar mi casa, yo puedo dar mis bienes. Dice la Escritura, yo puedo darlo todo, pero si no tengo amor, soy solamente un metal que resuena, no sirve. Dios no solamente quiere nuestra disposición material, quiere sobre todo nuestro corazón. Quiere que usted le conozca, que usted le crea, que usted confíe en Él. Aquel que confía en Dios, hermanos, no tiene miedo de dar, de ser liberal. Es decir, liberal en el sentido de generoso. Aquel que cree en Dios no está angustiado porque confía en su Padre, porque sabe que Dios le cuida, porque sabe que Dios le provee. Para el que confía en Dios, hermanos, el dar no es un problema. Pero para el que dar es un problema, es decir, devoto de la Virgen del Codo, es probablemente porque no confía en Dios. Y si no confía en Dios es porque no lo conoce, como debería conocerle. Así que Jesús le lanza un desafío. ¿Cuál es este desafío? Pedro, ve a lo profundo del lago, que aproximadamente el lago Genesaret o el mar de Galilea tenía aproximadamente 41 metros de profundidad. Más o menos, no tan profundo ni tampoco no era un arroyo, pues. Este mar era explotado constantemente. Pedro y sus amigos no eran los únicos que pescaban ahí, hermanos. Este lago era más o menos de 41 kilómetros es grande el lago.
y era explotado constantemente. Ahí sobre todo existía, le llaman la tilapia o el pez de San Pedro, le llaman, ¿no? La tilapia, un nombre extraño, pero ese pez era sobre todo el que más pescaban allí. Y era un lago abundantemente explotado, es decir, muchos pescaban ahí, así que obviamente una gran pesca era imposible. Pescabas lo que podías, porque había un montón de gente pescando también a la vez. El Señor Jesús le dice: ve a lo profundo del lago y echa tus redes para pescar. Ahora, ¿por qué te digo que es un desafío de fe? Por muchas razones. Mira, en primer lugar, porque es un carpintero diciéndole a un pescador lo que tiene que hacer. En primer lugar. ¿Y qué va a saber un carpintero de pesca, verdad? Pero el Señor Jesús le estaba diciendo lo que tenía que hacer. En segundo lugar, era un desafío de fe porque Pedro y sus amigos ya habían estado trabajando allí y estaban cansados ya. Imagínate, era a desamarrar otra vez preparar las redes, otra vez preparar el barco, remar otra vez, volverlas a tirar. Ya lo habían hecho. Es más, Pedro le dice: lo hemos hecho toda la noche. ¿Y por qué toda la noche? Porque los que saben de pesca podrán confirmarlo. La mejor hora para pescar es en la madrugada. En el día no, porque de día los peces son moscas, no son tontos. Se van a lo profundo, pues. De noche salen. ¿Sabía eso? ¿No sabía? Pregúntele a su pescadito del acuario. Ahí le va a decir. También era un desafío de fe porque Pedro y sus compañeros ya habían lavado las redes. Ya se habían preparado para el otro día, no para volver a salir en ese mismo día. Era un desafío de fe por donde lo mires. ¿Qué iba a hacer Pedro? ¿Iba a obedecer? ¿O le iba a decir al Señor: mira, tú podrás predicar muy bonito, sanas enfermos, excelente, pero por favor déjame que yo sé lo que hago, ¿no? Ya hemos pescado, no hemos logrado nada, así que ya, regresémonos a otra cosa mariposa. No, sin embargo, la respuesta de Pedro fue hermosa. Pedro le dijo Señor, o no le dijo Señor, le dijo Maestro. Y es interesante, acá ya vamos a ir un poquito más técnicos. La palabra que Pedro utiliza y que se traduce por maestro no es la palabra común que se utiliza por maestro en la Biblia. Esta palabra es diferente. No la voy a decir ni nada, porque no viene al caso, pero esa palabra significa más que nada jefe o líder, más que maestro. ¿Verdad? Pedro obedece. Pedro reconoce la autoridad del Señor. Y le dice maestro, que podríamos también poner tranquilamente jefe, líder. Toda la noche hemos pescado. Ya lo intentamos. Y no te está hablando un pescador novato. Pedro ya tenía sus años. Era un pescador experimentado. Y un pescador experimentado sabe los lugares donde pescar, sabe las horas donde pescar, sabe qué carnada se utiliza. Ya sabe, pues. Ya sabe. Un pescador experimentado logra mucho más resultados que uno novato, porque sabe dónde pescar, tiene la paciencia para saber en qué momento jalar, en qué momento lanzar la red. No es como el novato, ¿no? Que se emociona, apenas se escucha una vibración, ya, saca una bota. No, ya tiene cancha, pues. Ya está experimentado, ya es un hombre curtido por el mar. Ya sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, dice Pedro, porque tú lo dices, ¿verdad? Si otro me lo dice, pero porque tú me lo dices, porque tú eres quien me lo está ordenando, porque tú eres quien me lo está pidiendo, porque confío en tu palabra, porque sé quién eres y el peso de tu palabra. Eso me gusta, porque Pedro era medio loquito, pero no tan loquito. Sabía tenía sus momentos y ese es uno de esos momentos en los que él sabe sopesar la voz de Dios con respecto a otras voces, la voz suya propia. Porque tú no crees que él mismo habrá pensado, pero ¿para qué voy a lanzar otra vez? Y ya he pescado toda la noche. El Señor también. Él sopesó las voces y dijo: no, la voz de Dios es más importante. Porque tú lo dices, dice Pedro, echaré nuevamente las redes. Lo volveré a intentar. Y qué lindo es eso, hermano, porque ¿cuántas personas hacen eso? La mayoría de las personas fracasan en algo en la vida y ahí se quedan. Pero ¿cuántos más dicen: porque tú lo dices, Señor, porque tu palabra me dice,
lo voy a volver a intentar. Lo voy a volver a hacer, sin saber qué va a pasar. Eso es fe, hermanos. Porque Pedro no sabe qué va a suceder. No sabe si va a lanzar y no va a recoger nada. Y el Señor le va a decir, bueno, Pedro, por lo menos lo intentaste. No. Él no sabía que iban a recoger un montón de peces. Dijo, de repente cojo 2, cojo 3 o no cojo nada. No lo sé. Eso es fe, eso es confianza y pesar la voz del Señor como algo más importante que las voces de otros o que nuestras propias voces. ¿Cuántas veces hemos tenido temor? No diezmes porque no te va a alcanzar. No vayas tanto a la iglesia porque te van a decir loco o no vas a tener tiempo para ti. No hagas esto, no te entregues de lleno a la voluntad del Señor porque no vas a poder disfrutar de la vida, no vas a poder hacer lo que tú quieras, vas a estar todo el día en la iglesia. No lo hagas porque ya una vez lo hiciste, si te falló o te fallaron, ya no lo intentes otra vez. ¿Cuántos no hemos escuchado esas voces, hermanos? Esas voces sutiles, ¿verdad? Que se cuelan ahí, que a veces son de personas, familiares, amigos, hermanos, o nuestra propia voz que entonces ahí habla. No lo intentes, no hagas, ¿para qué? Pero qué lindo, vuelvo a repetir, que Pedro sabe sopesar la situación y él dice, si otro me lo dice seguramente te diría que no, pero porque tú me lo dices, lo voy a volver a intentar. Lo voy a volver a intentar y que pase lo que tenga que pasar. Y que pase lo que tenga que pasar. Ya está. Pedro reconoce, hermanos, que él ha pasado toda la noche trabajando sin resultado. Y a la voz del Señor decide nuestro Pedrito obedecer. Así que contra toda la lógica y contra todo el sentido común, ¿qué sucede? Pedro obedece la voz del Señor. ¿Y cuál fue la recompensa? Tremenda. ¿Cuál fue la recompensa? Tremenda. Porque dice la Escritura que al echar las redes encerraron tal cantidad de peces que fue necesario que Pedro llamara a sus otros compañeros de la otra barca, porque recuerdan que eran dos. Una barca era propiedad de Simón Pedro con su hermano Andrés. La otra era de Zebedeo y de sus hijos, Juan y, si no me equivoco, era Jacobo. Los hijos de Zebedeo. La otra estaba en la orilla, solo la barca de Pedro fue la que se movió. Y comenzaron a pescar y tuvieron que llamar a la otra barca. Y la otra barca vino para ayudarle y aún así, con 2 barcas, se dice que estas barcas, hermanos, aproximadamente cabían dentro de esas barcas 15 personas. Así que imagínate el largo de esa barca. Y tenían una capacidad en el centro para poder gran cantidad de peces. O sea, podía soportar buena cantidad de peso esa barca. Imagínate cuántos son 15 personas. Más la carga del peso, más los aparejos y todo. No eran canoitas, hermano. No eran canoas, eran barcas. El mar de Galilea es conocido por ser un mar donde hay tempestades. Es grande, pues. Usted recordará cuando Jesús caminaba sobre las aguas, ¿verdad? Hay una tempestad tremenda, ya. Es así. El mar de Galilea se le llama mar, pero no es océano. Es un lago, pero muy grande. Tan grande que ya le llaman un mar, ¿no? Porque es bien grande. Pero tiene tempestades. Así que esas barcas tienen que ser fuertes, tienen que ser resistentes, grandes, pesadas. Y aún así esas barcas grandes y pesadas se hundían por el peso de la gran cantidad de peces que recolectaron. En un lago donde todo el mundo pescaba y donde una pesca así era imposible. O sea, eso puedes hacerlo en un lago virgen, pues, donde nadie pesca. No en un lago, no en un mar donde todos los días cientos de pescadores pescan. Eso no es posible. Dios lo hizo posible, hermanos. Dios lo hizo posible. ¿Por qué? Por la fe. Al echar las redes, entonces, la barca se hundía, las redes se rompían. La gran bendición que Dios les dio sobrepasaba con creces lo que ellos en sus propias fuerzas podían obtener. Estoy seguro que Pedro nunca en toda su vida obtuvo una pesca como esa. Porque, hermanos, ese es el límite del ser humano. El Señor Jesús nos muestra en este pasaje que lo que Dios puede hacer en un instante sobrepasa por mucho lo que usted y yo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Que el temor es el peor consejero. Porque yo digo, no, yo tengo que buscar, tengo que ahorrar, no puedo dar porque tengo que hacer esto, no puedo ir tanto a la iglesia porque tengo que cuidar y aquello y lo otro. Pero lo que tú vas a obtener de ese esfuerzo humano es poquito comparado con lo que Dios te puede dar con menos horas de trabajo, con menos horas de esfuerzo, con menos horas de dedicación, dedicándote más a las necesidades más urgentes. No sé si me estás entendiendo. Dedicándote más a las necesidades más urgentes que Dios tiene para tu vida, para el ministerio.
que, hermano, en pocas palabras, hermano, Dios puede hacer así y puede prosperarte lo que tú no puedes lograr en un mes de trabajo. Eso es lo que estoy diciendo. Más sencillo ya, ¿verdad? No, pastor, ¿qué va a hacer? Hermano mío, Dios no es deudor de nadie. No te estoy diciendo, deja tu trabajo, no me malentiendas. No te estoy diciendo, échate de barriga y ya no hagas nada que Él te va a bendecir. No te estoy diciendo eso. Trabaja todo lo que puedas, hermano, pero en su respectiva prioridad y orden. No puedes todo el día trabajar y descuidar tu familia, tu comunión personal, tu servicio al Señor. Eso no puedes hacer. Haces eso y lo que vas a conseguir es pequeñísimo a comparado con lo que podrías conseguir si haces las cosas como Dios manda. ¿Me estás entendiendo? Porque hay necesidades más importantes que las que tú piensas que tienes. Entonces mi oración tiene que ser: Señor, abre mis ojos para yo realmente ver qué es lo realmente importante. ¿Qué es lo que realmente tú quieres que yo le preste atención? Porque también yo estoy entretenido en cosas que Dios me dice, pero yo haría así, te bendeciría. Y tú estás preocupado en eso, cuando yo tengo otras cosas mejores. Cuando yo tengo personas a las que yo quiero que tú llegues. Cuando yo tengo personas a las cuales yo quiero que tú le hables, a las que yo quiero que tú le disipules. Familias que podrían ser restauradas con tu ministerio. Personas que podrían llegar a los pies de Cristo a través de ti. Pero estás preocupado en cómo voy a pagar el recibo de agua. Y no te estoy diciendo que eso no es importante. Lo que te estoy diciendo es que si tú te ocupas en las necesidades más importantes, Él no solo se va a ocupar de esas necesidades, sino también va a satisfacer las otras. Amén. Y nadie me va a poder decir que no es así, porque yo lo he vivido en carne propia, hermano. Y conozco hermanos, y no voy a decir sus nombres, que aún estando en profunda necesidad, le dieron prioridad a las cosas de Dios y Dios los bendijo tremendamente. Tremendamente. Porque tú nunca le vas a ganar a Dios darle. ¿Qué le dio Pedro al Señor? Su barquita. ¿Qué le devolvió el Señor? Una cantidad de peces increíble que jamás Pedro hubiera podido conseguir en sus propias fuerzas. Nunca le vas a ganar en dar a Dios. Jamás. Nunca vas a hacer tú algo que digas, no, el Señor que me va a poder devolver esto. Jamás. Así, toma. Puf. Él no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Un detalle. No sé si has notado, pero las redes se rompían. Las barcas se hundían. Qué interesante, ¿no? Para un pescador ya no le sirve mucho la red rota, ¿verdad? Ni la barca toda hundida y la madera humedecida. ¿Por qué? Porque con esa bendición, el Señor le está diciendo a Pedro, te bendigo, pero ya no más te vas a dedicar a esto. Yo te quiero para otras cosas. Amén. Yo te quiero para otras cosas. Así para que no sientas la tentación, te rompo las redes y tú me dejo las barcas. Amén. La única vez que Pedro volvió a pescar fue justamente en la resurrección, después de que Pedro le negó. ¿Y qué dijo Pedro? Me regreso a pescar. ¿Y qué sucedió? No pescó nada. Porque Dios, yo ya no te llamé a pescar. Yo te hundí las barcas, te rompí las redes y vuelves a lo mismo. No. Tú sales. Amén. Tú sales porque tengo un propósito mejor para ti. Porque tengo algo mejor para tu vida. Ya no regreses, ya no vuelvas. Pero voy a fallar, inténtalo una vez más. Y si fracasas, no importa, inténtalo nuevamente. No te canses de intentarlo, no te canses de buscar a Dios, no te canses de confiar en el Señor. Dios es confiable, hermano. Dios es confiable. Mira lo que dice ahí en Juan capítulo 21, ahí está claramente. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Dídimo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros. Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Y los otros le dijeron, nosotros vamos contigo. La incredulidad de Pedro arrastró a los demás. Entraron en la barca aquella noche, no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Entonces Jesús le dijo: hijos, ¿tienen algún pescado? No. Y él le dijo: echen la red al otro lado de la barca y haréis pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¿Ves? Cuando hacemos las cosas como Dios dice, siempre encontraremos bendición. Cuando yo me centro en hacer las cosas y me aferro a mis ideas, a lo que yo quiero, a mis temores, ¿podré conseguir algunas cosas? Sí, seguramente, pero será muy pequeñito en comparación con todo lo que Dios quiere que usted y yo podamos tener y podamos vivir. Cuando el discípulo a quien Jesús amaba le dijo: Pedro, es el Señor. Entonces Pedro, ¿qué dijo? Cuando supo que era el Señor, dice, se ciñó la ropa y se tiró al agua y fue corriendo a ver al Señor. ¿Y qué encontró? Al Señor preparándole el desayuno. Y qué curioso, Jesús ni siquiera había pescado, ¿eh? Pero tenía un pescado en la brasa. Pedro se pasó toda la noche pescando y no consiguió nada. ¿Ves? Dios puede hacer lo que quiera, hermano. Dios puede hacer lo que quiera. Tú crees en un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Tú crees en un Dios que no tiene límites. Un Dios que puede hacer posible lo imposible, hermano. ¿Qué es lo que hace falta? El Señor Jesús lo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que confíe todavía en Dios? ¿Hallará gente que todavía cree en su palabra? Ese es el gran problema, hermanos. Ese es el gran problema. Gente que confíe y que no se canse de confiar en Dios. Una pizca de obediencia es mucho mejor que muchas palabras y promesas vacías. Yo puedo hablar mucho, hermanos, pero si no obedezco, no sirve de nada. Es mejor la obediencia. Dios puede hacer en un momento posible lo que a nosotros nos parece completamente imposible. El asunto es en quién confías. ¿A qué voz te estás prestando atención? ¿A tu voz, a la voz del diablo, a la voz del mundo, a la voz de Dios? Esa es la gran importancia. El Señor no quiere solo tus bienes. El Señor quiere tu corazón. Quiere que confíes en Él. No quiere que des por temor o que des por miedo o por obligación. Dice: Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. No al que llora y dice, está contando, rapiñando las monedas a ver cuánto da. No, al que da con alegría. Al que se goza, pues. Al que viene a la iglesia arrastrando como alma en pena, ¿no? No, al que viene contento, al que viene feliz a servir al Señor. A ese tipo de personas Dios bendice. Yo puedo dar de todo, hermano. Si mi corazón no está en Dios, si no está en su casa, no pasa nada. Recuerda, nuestro Dios nos da mandamientos, no consejos, ni opiniones. Esta no es la opinión de Dios, es la palabra de Dios. Sus mandamientos. Y sus mandamientos se tienen que obedecer y no cuestionar. Dios jamás va a bendecir un corazón contencioso, rebelde, pues desobediente. Recuerda, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al que es humilde, al que obedece. Termino. Dispón tu corazón al Señor. Obedece la voz de Dios. Entrégate por completo al Señor. Mira lo que dice el verso número... ¿dónde estamos? Lucas capítulo 5, versículo número 8. Versículo número 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, de todos sus compañeros, por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿No? Este evento fue tan fuerte, tan impactante, porque vuelvo a repetir, eso nunca había vivido Pedro en todos sus años de pescador. Fue tan impactante para la vida de Pedro, hermanos, que se postró literalmente a los pies del Señor. Pero aquí sí se equivocó, porque Pedro le dijo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Acércate a mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Acércate a mí porque tengo necesidad de ti. Acércate a mí, Señor, porque por más que yo trabaje toda la noche y trabaje todo el mes y trabaje toda mi vida, nunca voy a poder lograr lo que tú puedes bendecirme, lo que tú puedes darme. Por más que hiciera yo los mayores esfuerzos, yo no puedo lograr la salvación de mi alma. Por más que yo llore y grite y clame, yo no voy a convertir al corazón de nadie. Por más que yo lo desee con todas mis fuerzas, invierta todo mi dinero, yo no voy a lograr la edificación de la iglesia. Solo tú lo puedes hacer. Por eso acércate a mí, Señor. Cambia mi vida. Dame lo que necesito, porque yo tengo necesidad de ti. Todo estaba haciendo bien Pedro hasta que aquí, y como que tropezó un poquito. Pero Jesús le dijo: no temas. No temas.
¿verdad? Claro, Pedro lo estaba viendo en un sentido de castigo, ¿verdad? Pedro lo estaba viendo en un sentido de que él es pecador, no tiene frutos, viene el Señor, las multitudes lo siguen, él habla, los peces se suben a la red, una bendición tremenda, me va a matar. Hermanos amados, Jesús hace despliegue de poder, no para vanagloriarse, no para castigar a Pedro, sino para darle un nuevo sentido, una nueva orientación a su vida. Para que Pedro entienda, después de esto ya es imposible que no pueda entenderlo. Solo cerca de Jesús tú encontrarás bendición. Amén. Solo cerca del Señor Jesús tú encontrarás bendición, una utilidad, un fin, un propósito para tu vida. Recuerda, ¿qué le había dicho el Señor Jesús a Pedro? Dame tu barca. Pedro lo hizo. ¿Qué le dijo después? Obedéceme. Tira la red, a pesar de que tú ya lo has hecho, a pesar de que va contra la lógica, hazlo. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús? Le da un destino. Ya tiene su obediencia, ya tiene su corazón, ahora te marca un destino. Desde ahora serás pescador de hombres. Ya no vas a preocuparte, tu preocupación no va a ser ahora cuántos peces consigo para poder vender. Tu preocupación va a ser, ¿a dónde, Señor, me quieres enviar para ganar almas para Cristo? ¿Verdad? Y qué hermoso destino es ese, hermanos. Qué hermoso destino es ese, que Dios te utilice como instrumento en sus manos para la salvación de otras personas. Qué hermoso destino es ese, que Dios te utilice como un instrumento para alcanzar niños, para alcanzar familias, para alcanzar mujeres, para alcanzar jóvenes. Qué hermoso, hermano, no conozco, no concibo otro destino mejor que ese. No concibo otra mejor manera de vivir y de envejecer y de morir que no sea siendo un instrumento en la mano del Señor para bendecir a otros. La única vez que Pedro quiso retroceder fue esa, ¿verdad? Cuando le negó. Pero después, amados hermanos, nunca hemos visto en la Escritura que Pedro retrocediera. Aún en su vejez, Pedro seguía siendo de bendición. Aún en su vejez, Pedro seguía siendo bendición para otros. Amén. A partir de ese instante, Pedro iba a empezar a aprender, a caminar, a vivir y a servir, ya no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Señor. Este pescador, que no podía ni siquiera pescar, después de haber pasado toda una noche pescando, poco tiempo después, al abrir su boca, 3,000 almas se convertirían. ¿Quién lo hizo? El poder de Dios a través de Pedro. Que es lo mismo, mis amados hermanos, que Dios quiere hacer a través de ti y a través de mí, en este tiempo, en esta generación. Ante el llamado del Señor, ante este desafío de obediencia, dice la Escritura que tanto Pedro como sus compañeros llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, empezaron a seguirle al Señor. Y empezó la historia de estos 4 discípulos que fueron usados tremendamente. Bueno, Pedro sabemos, tremendo apóstol. Andrés, no sabemos mucho de él, pero también sirvió al Señor. Juan, el apóstol Juan. Jacobo, usted sabe, murió mártir. Hechos nos muestra la muerte de Jacobo. En estas 4 vidas Dios se glorificó. 4 pescadores, que seguramente eran 4 de entre muchísimos, del montón pues. Pero porque decidieron obedecerle a Dios, hermanos. Porque decidieron creerle a Dios. Dios los utilizó para algo más. Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. Yo no sé cómo haya sido tu vida hasta el momento. Yo no lo sé. Si tú te consideras tal vez que has fracasado en algo, o que has fracasado en la vida, o que has fracasado en alguna circunstancia de tu vida, yo no lo sé. No es importante realmente. Lo importante es lo que Dios quiere hacer contigo a partir de hoy. Y cómo Dios te quiere utilizar si tan solo tú dispones tu corazón, obedeces a su palabra y te entregas de lleno a sus propósitos. Y le dices: Señor, no sé a dónde me vas a llevar, pero porque tú lo dices, voy. Amén.
Porque tú lo dices. Si me lo dice otro, yo no. Pero porque me lo dices tú, voy a donde tú me lleves, a lo que tú quieres hacer. Una vez que pones la mano en el arado, hermano, ya no puedes volver a mirar atrás. Amén. Este es como la mafia, dicen, ¿no? Solo sales con los pies por delante. Ensancha tu mente y tu corazón, mi hermano, mi hermana. Dios tiene algo más para ti que solamente pensar cómo vas a sobrevivir el día a día o cómo vas a salir del mes. Dios tiene mucho más que eso. Eso no es la vida. Eso es algo pequeño. No te encierres en eso, en pensar que toda la vida solamente es pagar recibos y a ver cómo aguanto el mes y al siguiente. Eso no es, esa es parte de la vida. Claro, Dios sabe que tiene necesidades, pero si tú te centras solo en eso y dejas de mirar las necesidades más grandes que Dios quiere que tú satisfagas, te estás perdiendo todo lo satisfactorio de la vida cristiana. Reconoce tu necesidad de Dios, hermano. Si algo va a hacer Dios en tu vida, primero tiene que humillarte. Si Dios va a hacer algo en mi vida, primero tiene que humillarme. Y créeme, Dios me ha humillado varias veces y estoy seguro que me va a seguir humillando. Para que no sea yo, sino sea Dios a través de mí. Amén. Que esa sea nuestra oración. Señor, acércate a mí, porque soy un hombre pecador. Porque sin ti no puedo hacer nada. Porque sin ti yo no tengo la fuerza, ni la inteligencia, ni la sabiduría, ni el poder. Acércate a mí, Señor, y suple lo que yo no soy, lo que yo no tengo, lo que yo no puedo hacer, para que el poder del Cristo vivo a través de mi vida obre poderosamente en la vida de otras personas, a los cuales tú quieres bendecir. Y mientras yo hago eso, tú te ocupas de mis necesidades, porque yo confío en ti. Amén. No temas, hermano. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Todo fracaso, todo éxito, toda victoria, toda circunstancia en la vida te ha traído a este lugar, te ha traído a esta situación, te ha traído a este momento, para que tú decidas, hermano, qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con la voz del Señor, a dónde vas a ir. Yo te animo, déjalo todo y entrégate al Señor. Confía en Él, me refiero. Confía en Él, deja el temor, deja la duda, la incredulidad. Confía en el Señor, confía en Él, querido hermano, y Él hará su voluntad. Termino. Dispón tu tiempo, tu talento y tus tesoros al Señor. Reconoce y presta la atención a su voz, entrégate de lleno a sus propósitos. Recuerda que Dios no solo quiere tu corazón, no solo quiere tus bienes, quiere tu corazón. No solo quiere tu billetera, quiere tu corazón. No solamente quiere una hora de tu día, quiere tu corazón. No solamente quiere un día a la semana, quiere toda tu vida. Te quiere a ti, pues, por completo. Entrégate al Señor. No te desanimes si hasta el día de hoy tú has servido fielmente y no has encontrado fruto o resultado de lo que estás haciendo. Hermano, no te desanimes. Ayer hablamos con nuestra célula en 1 Pedro 5:7, ¿verdad? Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. No cuando tú quieras. Cuando sea el tiempo. Dios te exaltará. Dios te levantará. Recuerda, Dios no olvida. Dios no miente. El Señor, nuestro Dios, no se arrepiente. Así que, mi querido hermano, aún hayamos fracasado en la vida, aún hayamos equivocado en algo, no te rindas, porque aún eso, en las manos del Señor, Dios lo puede usar de una manera tremendamente poderosa para la gloria de Él. Dios quiere utilizarte donde estás para ser de bendición para otros. Abre tus ojos y mira en tu barrio, en tu comunidad, en tu célula, en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo. Dios ha puesto personas que tienen necesidad. Pero a veces, porque estamos tan cerrados en nuestra propia necesidad, no nos damos cuenta que hay un mundo que está clamando por Dios, que hay un mundo que tiene necesidad del Señor, y Dios te quiere utilizar a ti para llegar a esas personas. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y yo quiero animarte a que cantes conmigo este cántico, que estoy seguro lo conoces.